Ñan de Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y ahora entonces, queridos niños, como siempre vamos a reflexionar con nuestra catequesis todo lo que Jesús nos quiere enseñar. Querida Melissa, ¿cuál es el tema del día de hoy? El tema del día de hoy es: la Virgen María es también nuestra Madre. La Virgen María es también nuestra Madre. Vamos a estar atentos como siempre, porque todos nosotros lo leemos desde la palabra de Dios, desde la Biblia, qué nos quiere decir el Señor y qué nos quiere enseñar desde su Evangelio. Queridos niños, escuchemos con atención la palabra de Dios que nos leen nuestras compañeritas. Muy bien, escuchemos entonces ahora nosotros, queridos niños, lo que nos dice el Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Jesús, al ver a la madre y junto a ella al discípulo que más quería, dijo a la madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo se la llevó a su casa. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En la región había pastores que vivían en el campo y que por la noche se turnaban para cuidar sus rebaños. Se les apareció un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de claridad y quedaron muy asustados. Pero el ángel les dijo: No tengan miedo, pues yo vengo a comunicarles una buena noticia, que será motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy en la ciudad de David ha nacido para ustedes un Salvador, que es el Mesías y el Señor. Miren cómo lo reconocerán. Hallarán a un niño recién nacido envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De pronto una multitud de seres celestiales aparecieron junto al ángel y alababan a Dios con estas palabras: Gloria a Dios en lo más alto del cielo, paz a los hombres. Esta es la hora de su gracia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y te alabamos, Señor, como siempre, y te damos gracias por todo lo que nos dices, y hoy especialmente con este tema. ¿Cuál es el tema entonces, queridos niños, que hoy nos propone Jesús en la catequesis? La Virgen María es también nuestra Madre. Y volvemos enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñan de Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñan de Yarañe.
Jesús, un reino sin fronteras. Textos e imágenes del Nuevo Testamento. La mujer en el pozo. Aquel que beba del agua que brota de mí nunca más tendrá sed. Juan 4:14. ¡Vamos, muévete! ¡Muévete! Juan habló de él. Dijo que alguien vendrá a anunciar el reino de Dios. Ahora Juan ha muerto. Debemos ir donde Jesús. Aquellos que estaban con nosotros han partido. ¿Pero qué debemos hacer? ¿Debemos irnos también? Muchos nos buscan por una palabra de aliento. No podemos abandonarlos. ¿Y por qué no vamos donde Él? Él nos puede decir qué hacer. Adiós. 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 ¡Buen viaje! Mujer, ¿me podrías dar un poco de agua? ¿Eres
judío y le hablas a una samaritana? Hace mucho calor y ya ves, tengo sed. Nunca niego el agua. ¿De dónde vienes? Soy de Nazaret. ¿Y cómo puedes pedirme agua a mí, a una samaritana? Mujer, si tú supieras quién te está pidiendo esta agua, serías tú quien la pediría. Y yo quien te daría agua de vida. ¿Cómo puedes tener agua si no traes una jarra y el pozo es hondo? El Todopoderoso fue quien hizo este pozo inagotable y se lo dio a Jacob el patriarca. Muchos siglos han pasado ya. ¿Te crees mejor que Dios? Tú no me crees, ¿no es cierto? Y yo te digo que todo aquel que beba agua de este pozo tendrá sed de nuevo. Pero aquel que beba de mi agua nunca volverá a tener sed. El agua que brota de mí es un manantial de vida eterna. Si realmente tienes de esa agua, entonces dame un poco. Quiero beberla para no tener sed. Así no tendré que venir al pozo y recoger agua para llevar a casa. Si quieres de mi agua, entonces ve por tu esposo y regresen acá. Pero si yo no tengo esposo. Pero has tenido 5 en el pasado y aunque estás con un hombre ahora, tú bien sabes que él no es tu esposo. ¿Y tú? ¿Cómo sabes eso? Yo he tenido 5 esposos. Debes ser un profeta. El momento ha llegado para los que alaban al Todopoderoso y lo hacen en espíritu y en verdad solamente. Señor, me has hablado a mí, a una mujer samaritana, como si tu mensaje proviniera del Todopoderoso. El Mesías que estamos esperando es quien traerá las buenas noticias. Mujer, lo has entendido. Yo soy el que Israel ha estado esperando. ¡Escuchen! ¡Conocí al Mesías! ¿Acaso te está afectando el sol? Les digo que he conocido al Mesías. Bien. ¿Qué? ¿Dónde conociste a ese Mesías? Cerca al pozo. ¿A un hombre? Sí, a un hombre. Has conocido a muchos hombres, pero esta es la primera vez que conoces a un Mesías. Lo sé, es cierto. Pero el hombre al que conocí podía leer mis pensamientos y sabía todo acerca de mí. Tienen que creerme. Sus palabras eran nuevas, eran palabras de vida. ¿Al Mesías? ¿Por qué vendría hasta acá con nosotros? Vayamos y miremos. Mi alimento es hacer la voluntad de aquel que me envió. Es hora de cosechar. Me están esperando. ¿Quién eres tú, extraño? Mi nombre es Jesús y vengo de Nazaret, en Galilea. ¿Y para qué has venido a Samaria? Para cumplir la voluntad de aquel que me envió y a traerles las buenas noticias. Arrepiéntete de todos tus pecados, puesto que el rey...
Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Niños, seguimos con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. La catequesis de todos los días en que nosotros vamos aprendiendo y conociendo tantas cosas lindas que el Señor nos trae para formarnos, para aprender, para conocer, para dejarnos evangelizar por el Señor. Tenemos que dar razón de nuestra propia fe, queridos niños, y desde chiquititos tenemos que formarnos y saber lo que el Señor nos enseña. Muy bien. Entonces vamos a escuchar qué es lo que Jesús hoy nos quiere enseñar. Estén con los oídos atentos. Vimos cómo Jesús desde la cruz nos deja a su madre como madre nuestra. ¿Pensamos alguna vez lo que esto significa? Es algo enteramente natural tener una madre y amarla. Sin ella no habríamos venido al mundo. La mamá desempeña un papel fundamental, irreemplazable en el hogar. La mamá con su amor, con sus cuidados, su cariño, nos hace sentirnos en casa, en familia. Qué lindo, queridos niños. Entonces, la mamá que tiene esta función tan importante, con el amor, con el cariño, nos trae todo, queridos niños, para que nosotros seamos felices, para que nosotros vivamos bien, para que nosotros nos empeñemos, queridos niños. Qué lindo entonces, a nuestra madrecita, la Virgen, la invocamos como nuestra mamá, como nuestra madre, porque ella es mamá de Jesús, mamá, madre de Dios. Así también la Virgen María es auténtica madre nuestra. Nos conoce y no de un modo genérico, sino en forma personal, por nuestro nombre y por nuestra historia. Ella nos ama profundamente. ¿Se dan cuenta, queridos niños, como toda mamá que le conoce a cada uno de los hijos? Porque la mamá es la que lleva en el seno materno al propio hijo. Imagínense, 9 meses que estuvimos ahí adentro pataleando, queridos niños. Fuimos creciendo poco a poco y nuestra mamá, que nos tuvo tanta paciencia y tanto amor hasta que nacimos y vinimos al mundo. Y por eso es que nuestra mamá también del cielo nos conoce tanto. Esa mamá que nos engendra y esa mamá que nos da vida. La Virgen, y como toda mamá que siempre está ahí para auxiliarnos, para ayudarnos, queridos niños. Vamos a seguir reflexionando sobre esta misión tan importante de la Virgen María en nuestra vida. ¿Cuántos artistas la han pintado? ¿Cuántos poetas y músicos le han dedicado versos? Sabios, hombres y mujeres, ricos y pobres, reyes y obreros, hacendados y campesinos acuden a ella. En todas las partes del mundo, en distintos santuarios, se la venera en sus diversas advocaciones. Virgen de Caacupé, Virgen de Luján, Nuestra Señora Aparecida, Nuestra Señora del Carmen, Virgen de Guadalupe, Virgen de Fátima, Virgen de Lourdes. ¿Se dan cuenta, queridos niños, tantas advocaciones? Porque ella es siempre la mamá que auxilia, la auxiliadora de cada hijo, la auxiliadora de cada cristiano, la que auxilia en todo momento a los hijos. Y por eso tenemos tantas advocaciones. Las advocaciones significan, queridos niños, los nombres diferentes de acuerdo a alguna cualidad especial de nuestra madre, la Virgencita. Como toda mamá tiene una cualidad especial hacia sus hijos, así también nosotros vemos
en nuestra Madre del Cielo. Vamos a volver nosotros enseguida, queridos niños, con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, iniciamos hoy nuestro día con la palabra del Señor que nos acompaña siempre, leitmotiv, idea central en esta jornada del libro de los Jueces, capítulo 6, del 11 al 24a. Gedeón salva a Israel. Yo te envío, le dice el Señor. Idea central. Salva a Israel, salva a mi pueblo. El ángel del Señor se le apareció a Gedeón y le dijo, el Señor está contigo, valiente. Gedeón respondió, perdón. Si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? ¿Dónde han quedado aquellos prodigios que nos contaban nuestros padres? De Egipto nos sacó el Señor. La verdad es que ahora el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado a los madianitas. Y así sigue esta historia muy interesante, como Gedeón también ante este saludo del ángel que viene y que le está diciendo, bueno, el Señor está contigo, pero viene justamente trayéndole una misión. Reaccionamos, el Señor está con nosotros. ¿Cuántas veces nos sucede eso a nosotros, verdad? Que también sin darnos cuenta que el Señor siempre está con nosotros. Y Gedeón justamente tendrá que entender, porque ahora le trae la misión y el ángel y le dice, bueno, ¿entienden por dónde va la teología? Porque nosotros también, así como Gedeón, podemos también gritar, y bueno, Señor, si vos estás con nosotros, ella popi landere ella pona, ella popi de. Oreno ya posee, orero y potandere ya po. Orero y potande, ore pusinoñan de yara. Ahora, a ver, que hay útaro, tererétaro, guapitas nos enduta música. No, nos dice el Señor. No, dice Gedeón, eres tú. Y por eso, leitmotiv, Gedeón, salva a Israel. Yo te envío. ¿Entienden? Entonces esta teología del libro de los Jueces hoy nos invita a cada uno de nosotros también a asumir esta responsabilidad. Ya endumina peñan de yarañe este saludo del ángel, porque el ángel es el angelos, el enviado, es decir, es Dios mismo que nos está hablando. Apea coñan de yara, oñe peñan de punto ume, oñe peñan de ñame, añandeña endúbana. Tenemos que estar sensibilizados y darnos cuenta qué significa hoy para cada uno de nosotros, para nuestra vida cristiana, salva a Israel. ¿Qué significa para mí? ¿Qué significa para ti? Salva a Israel, porque el Señor nos envía. Pidamos esa gracia especialmente hoy al Señor. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude, que nos dé esa fortaleza, como siempre nosotros pedimos. Porque en la medida en que nosotros entendemos que el Señor nos ha dado todo, que el Señor nos ha regalado todo, para que nosotros entonces podamos traer esa salvación, en esa medida nosotros vamos a empeñarnos. Y en esa medida también nosotros como cristianos vamos a comprometernos. Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y en esta tercera partecita, porque queremos hacerle las preguntitas, a ver si ustedes estuvieron atendiendo todo lo que Jesús nos fue enseñando, porque estamos aprendiendo con Jesús. Niños, ¿cómo se llama nuestro programa? Aprendiendo con Jesús. ¿Se dan cuenta? Estamos aprendiendo con Jesús. Y por eso la primera preguntita del día de hoy con este tema, a ver, decime de nuevo, Melissa, queridos niños, repítanme, ¿cuál es el tema del día de hoy? La Virgen María es también Madre Nuestra. Muy bien, es también Madre Nuestra. Y por eso les hago esta pregunta. ¿Qué papel importante tiene la mamá en el hogar? La mamá tiene un papel fundamental e irreemplazable en el hogar. Cuida de sus hijos con cariño. ¿Se dan cuenta, queridos niños? La mamá es la que siempre cuida con cariño a sus hijos. Un papel irreemplazable. Y eso es lo que tiene nuestra mamita del cielo, la Virgen María, que siempre auxilia
es auxiliadora de todo hijo, auxiliadora de todo cristiano. Y ahora la segunda preguntita, y estén muy atentos a ver si ustedes pueden responderme. ¿Cómo nos conoce, queridos niños, nuestra Madre del Cielo, la Virgen, a cada uno de nosotros? La Virgen María es auténtica Madre nuestra, que nos conoce de manera personal, aún con nuestro nombre. Muy bien, aún con nuestro nombre, queridos niños, cada uno entonces es un hijo muy particular. Y es por eso que la Mamita del Cielo siempre se preocupa de nosotros. Por nuestro nombre nos llama, por nuestro nombre nos va educando, por nuestro nombre nos va acompañando para que podamos también nosotros ser buenos hijos. Así como una madre, una mamita que verdaderamente ama a su hijo, le conoce muy bien por el nombre y lo va educando en el día a día. Y ahora esta tercera preguntita, quiero saber si ustedes pueden responderme, queridos niños. ¿Cómo se le venera a la Virgen María, queridos niños, en todo el mundo? A la Virgen María se le venera en todo el mundo con diversas advocaciones. La Virgen Aparecida, la Virgen de Luján, la Virgen de Cacupé, la Virgen de Fátima y otras. La auxiliadora de los cristianos, la Virgen del Carmen y tantos otros nombres que ustedes conocen, queridos niños. ¡Qué lindo! En todo el mundo entonces se le conoce a nuestra Madre como nuestra verdadera mamita, la que nos acompaña, la que nos educa y la que nos ayuda a crecer bien como seguidores y escuchando la palabra de su Hijo Jesús. Vamos a pedirle por su intercesión que nos bendiga, ponemos nuestras manitos juntas y le rezamos diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que la bendición de Jesús descienda hoy sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y así entonces, queridos niños, nos despedimos de nuestro programa, de nuestra catequesis, Aprendiendo con Jesús. Y hasta la próxima, queridos niños, con la bendición del Señor.